Somos salvos por fe. Esta es sin duda una de las doctrinas más repetidas y más conocidas dentro del mundo cristiano y también dentro del mundo religioso. Sin embargo, también es una de las doctrinas más mal entendidas a lo largo de la historia. Muchas personas afirman tener fe, pero tienen un entendimiento de la fe que no es bíblico. Y esto es muy importante porque en Hebreos 11:6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que si queremos una comunión con Dios y si queremos también gozar de aquella comunión eterna con Él, necesitamos también de tener una fe basada en un fundamento bíblico, una fe verdadera. Cuando nosotros le preguntamos a las personas qué es la fe, muchas veces la respuesta que se da es que la fe es una convicción y se limita la fe a un proceso mental en el cual simplemente se cree. Pero esto es equivocado. Estamos de acuerdo en que Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, debemos de tener muy claro que Hebreos 11:1 no es una definición exhaustiva de la fe. De hecho, a lo largo de la Biblia y el Nuevo Testamento se nos dan diferentes elementos y diferentes características de la fe que debemos de poner juntas si queremos entender lo que la fe realmente es. Por ejemplo, alguna persona puede decir, yo tengo fe que en esta entrevista de trabajo me van a dar mi trabajo, pero eso no puede ser una fe bíblica. ¿Por qué? Porque no es una fe que se basa en lo que la Escritura enseña. Voy a explicarme mejor. Cuando nosotros vemos Hebreos 11:1, pudiéramos hacernos la pregunta, bueno, ¿convicción en qué? ¿Certeza de qué? Y bueno, es una pregunta que vale la pena, porque no se puede tratar la fe simplemente de estar convencido de todo lo que me viene a la cabeza. De hecho, cuando vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17, se nos responde esa pregunta. La certeza y la convicción que tenemos debe venir de la palabra de Dios. Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, cuando yo escucho la palabra de Dios, esa palabra produce fe en mí, produce una convicción de lo que no veo, una certeza de lo que yo espero. De manera entonces que puedo yo tener una idea, un entendimiento de en qué cosas puedo tener fe. Volviendo, por ejemplo, a la idea que mencioné de la entrevista de trabajo. Yo no puedo decir que ese trabajo me lo van a dar por fe, aunque sí podría decir que Dios va a proveer para mis necesidades. ¿Por qué? Porque oyendo de la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 6:33, yo me puedo dar cuenta que Dios dice que si busco primeramente del reino de Dios y su justicia, todas estas cosas, y en el contexto habla de las necesidades, serán añadidas. Entonces podemos confiar en que Dios está teniendo cuidado de nosotros, pero aún así la fe no debe basarse en convicciones personales, sino en aquello que leí o escuché de la palabra de Dios. Algo muy importante también es que la fe no es solamente creer, la fe debe de tener acciones. Por ejemplo, cuando vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 26, Santiago dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. En otras palabras, la fe debe de ser una convicción, una certeza de lo que no vemos, una convicción mental, pero además debe de resultar en la obediencia a los mandamientos de Dios. Y estas no son obras o no son acciones que hacemos por mérito propio. Son acciones que llegaríamos a hacer por obediencia. De hecho, cuando vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, se nos dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe,
Pero si usted sigue leyendo en el versículo 10, va a ver que hay obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. De modo que si Dios preparó obras para que andemos en ellas, tenemos que hacerlas. ¿Y cómo nos damos cuenta de cuáles son esas obras? Bueno, porque oímos la palabra de Dios, lo cual provoca una fe, una convicción en nuestra mente y se termina de completar en las acciones de obediencia. De esa manera sería una fe viva y no una fe muerta, porque la fe con obras es una fe viva y de esa manera podemos agradar a Dios. De hecho, la salvación misma es de ese mismo modo. Podemos creer en Jesús, podemos tener la convicción de que Jesús murió por nosotros. Pero ¿qué dice Jesús allá en Marcos 16, 15 y 16? Id pues por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando nosotros leemos esta escritura, si queremos hacer que esa fe se aviva en nosotros, debemos entonces de creer en Jesús y en su evangelio, pero también debemos de andar en esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En el caso de Marcos sería el bautismo. Un bautismo que es para salvación, un bautismo que es para perdón de pecados, según Hechos 2:38, un bautismo que es para ser añadidos a la iglesia verdadera, según Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que ahora usted puede ver que la fe, o el que digamos somos salvos por fe, no se debe únicamente a una convicción que tenemos en nuestra mente. Se debe a que la palabra de Dios nos convenció, porque la fe viene por el oír de la palabra. Creó esa convicción, como lo dice en Hebreos 11:1. Y nosotros reaccionamos a esa convicción con obras de obediencia, como aquellas de Efesios 2:10. Y así podemos terminar agradando a Dios, como lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Creyendo que le hay y además entendiendo que Él es galardonador de los que le buscan y por eso le buscamos andando en esas obras que Él preparó para que anduviésemos en ellas. Si usted, amigo, es miembro de la Iglesia de Cristo y quiere continuar aprendiendo, por favor, suscríbase a este canal. Si usted es miembro de la Iglesia de Cristo y por algún motivo se apartó, por favor, escríbanos, déjenos un mensaje y vamos a tratar de contactarlo. Queremos ayudarle en su camino de fe para que así pueda ser salvo a través de ella y de esas obras que Dios quiere que usted haga, obras de obediencia, no de mérito. Y si usted apenas quiere iniciar este camino, de igual manera, deje su contacto, deje su comentario o bien síganos en nuestro correo electrónico y envíenos un mensaje. Y con gusto le vamos a buscar para ayudarle a andar en este camino de la fe, en este camino que Jesucristo nos ha dejado. Y si bien usted no estuviera cerca a nosotros, con gusto, vamos a tratar de localizar una iglesia de Cristo en su localidad para que usted pueda andar en esta seguridad de la salvación a través de la fe, pero una fe que es bíblica, una fe viva, una fe con obras de obediencia para Dios. Muchísimas gracias por su tiempo y que Dios le bendiga.